Buenas tardes. Feliz santo sábado. Espero todos se encuentren bien de salud. Bien. ¿Cómo ven aquí? Sí, este personaje, de él es que vamos a hablar hoy. ¿Quién es él? ¿Y qué vamos a hablar de él precisamente? Pues este señor, aunque no les parezca, este señor destruyó la personalidad del Padre y del Hijo a la hora de añadir una doctrina pagana que se desarrolla en el año 325. Mucho más antes ya había ese indicio de dicha doctrina, pero ya en el año 325 se empiezan a establecer concilios. Año 381, donde se empieza a debatir sobre la persona de Dios, la persona del Hijo, e intentando explicar el Espíritu Santo, ¿no? 81. Okay. Entonces, ¿quién es este señor conocido como Leon Freud? Leon Freud, Edwin Fromm, nace el 16 de octubre de 1890, 20 de febrero de 1974. Muere en 1974. Ahí tenemos la información. Fue, según lo que nos dice la historia, según la información de Leon Freud, fue un ministro e historiador adventista del séptimo día, cuyos escritos e interpretaciones son motivo de mucho debate en la iglesia adventista. Y ustedes se dan cuenta los debates que tienen ahora, que es precisamente sobre el tema de la Trinidad, la Trinidad y la deidad. ¿Sí? Están teniendo mucho debate hoy en la iglesia. Entonces, ¿por qué tanto debate sobre este tema? Primero hay que conocer el origen de la doctrina de la Trinidad dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Dice que también fue una figura central en las reuniones con evangélicos que llevaron a la publicación del libro teológico Preguntas sobre Doctrina, que fácilmente se puede calificar como el libro más divisivo en la historia de los adventistas del séptimo. Más información sobre este personaje que está aquí. Fromm fue el primer secretario asociado de la Asociación Ministerial de la Asociación General en el año 1926. Miren, analicen esto. Hasta el año 1950. También fue el editor fundador de la revista Ministry Magazine desde 1950 hasta su jubilación en el año 1958. ¿Okay? 1958. También fue el editor fundador de la revista, aquí estamos, Ministry, hasta su jubilación. Fue secretario de campo de la Asociación General, asignado a la investigación y la redacción. Este señor, podría decirlo yo como un infiltrado, ¿sí? Muy respetado por la iglesia adventista. De hecho, hasta la fecha de hoy se utilizan algunos libros de él, ¿sí? Dice acá, fue parte de los desarrollos de los institutos ministeriales durante la década de 1920, enfatizando al Espíritu Santo como una persona en lugar de una influencia divina. Permiso. Una influencia divina, y siendo autor del primer libro en la iglesia sobre el Espíritu Santo como el Consolador. El libro se llama La venida del Consolador. Ese libro fue escrito por este personaje que ven acá. Este señor escribe ese libro y es citado muchas veces en las iglesias adventistas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo terminó la doctrina central de la iglesia católica como una doctrina ahora de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cómo llegó a introducirse dicha doctrina trinitaria? Porque hoy se está haciendo mucho debate sobre ese tema. Nosotros que defendemos precisamente la deidad bíblica, que es el Padre, Dios, el único Dios que es para nosotros, a su Hijo,
siendo de su misma naturaleza, siendo Dios también, porque hereda dicho nombre. Y creemos en la existencia del Espíritu Santo, a pesar de que algunos adventistas dicen ustedes, los trinitarios, niegan la existencia del Espíritu Santo. No, nosotros no negamos la existencia del Espíritu Santo. Lo que negamos es la mala interpretación que se está dando del Espíritu Santo. Por ejemplo, los adventistas dicen que el Espíritu Santo es un tercer ser. Nosotros creemos que no. Y eso no equivale a decir que no exista. Los adventistas creen que nosotros decimos que... Nosotros creemos que el Espíritu Santo no es otro Dios. Y eso no equivale a decir que estamos negando la existencia del Espíritu Santo. Nosotros no creemos que se le deba adorar. Eso no equivale a decir que no existe el Espíritu Santo. De hecho, existe. En varias citas de las Escrituras, por ejemplo, en un segundo. Aquí está. Vamos a ver. En Salmos, vamos a buscar Salmos 139. Esto es lo que creemos nosotros. 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Ahí estás tú. Si en el sepulcro hiciera mi lecho, ahí estás tú. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiaré a tu mano y me sostendrá tu diestra. Entonces, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Para nosotros el Espíritu Santo es la presencia del Padre y del Hijo. Cristo comparte el mismo espíritu del Padre. Cristo es Dios. Por naturaleza es Dios. Y eso no equivale a decir que hay dos dioses. Porque en ninguna parte de las Escrituras Cristo dijo Jesús, yo soy Dios. Más bien, muchos hablan de Cristo como Dios. Por ejemplo, Tomás cuando vino y dijo, Señor mío, Dios mío. El Padre mismo en Hebreo 1:8 le dice, tu trono, oh Dios. Más al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Esa es la posición que tenemos nosotros, los antitrinitarios, referente a anti-mala interpretación de la deidad. Eso es lo que somos nosotros. Anti-malas interpretaciones de la deidad. Por ejemplo, como dije anteriormente, el Espíritu Santo no es otro Dios, no debe adorarse y no debe orarse a Él ni nada, ni pedirle nada. Miren, para seguir avanzando, voy a leer por último este libro, Patriarcas y Profetas, un extracto muy interesante que me acabo de encontrar, ¿verdad? Y pues, eso es lo que nosotros creemos. No creemos como lo presenta Leon Freud en su libro La venida del Consolador, que presenta al Espíritu Santo como un tercer ser, un tercer Dios, ¿ok? Ahora, entonces, ¿cómo terminó la doctrina central de la Iglesia Católica dentro de la Iglesia Adventista? Puede ser una sorpresa para muchos que Leon Freud fuera el principal responsable, si este señor está aquí a la par, responsable de presentar la doctrina, la Trinidad en la Iglesia Adventista, ¿sí? Y se propuso a propósito promover su aceptación e instituirla en las creencias de la Iglesia Adventista. Sí, señores, por ejemplo, miren, si nosotros, yo tengo acá las 28 creencias de la Iglesia Adventista, miren la deidad que presenta la Iglesia Adventista, por si se llega a ver, ahí está, no sé si lo pueden ver. Dice la segunda declaración de las 28 creencias de la Iglesia Adventista: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Esto es lo mismo que enseña la Iglesia Católica. Oh, la Iglesia Católica no enseña. Es lo mismo, vean sus videos. Vean sus videos. Van a encontrar estas mismas declaraciones. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior. ¿Ok? Entonces, ellos dicen que hay un Dios en tres personas y luego
En la parte Dios el Padre, miren, Dios el Padre es eterno, creador, originador, sustentador, soberano de toda la creación. Ok. Pero 1 Corintios me dice, en el principio, para nosotros hay un solo Dios el Padre, el cual procede en todas las cosas, 1 Corintios 8:6. Luego dice acá el tercero, Dios el Hijo. Para los que están señalados, aquí en esta parte yo creo que tienen mucha razón en mencionar tanto a Dios el Padre y luego Dios el Hijo. ¿Por qué Cristo es Dios? El problema es que no lo explican de forma amplia. ¿Por qué Cristo es Dios? ¿Por qué? Porque es de la misma naturaleza del Padre, fue engendrado del Padre desde los días de la eternidad, según Miqueas 5:2. El problema donde tenemos es donde dice Dios Espíritu Santo, que son de las 28 creencias. Dios Espíritu Santo. Ahí está el problema. Ahora, miren esto. Cuando vamos a buscar a un personaje que se llama George y dice lo siguiente, la mayoría de los fundadores del Adventismo del Séptimo Día no podrían unirse a la iglesia hoy si tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación. O sea, aquí dice que la mayoría de los fundadores, o sea, hablando de Elena G. White, Joseph Beck, Guillermo Miller, Iran Exxon, Jaime White, William White, etcétera, etcétera, no podrían unirse a la iglesia adventista si tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación actual. Más específicamente, la mayoría no estaría de acuerdo con la creencia número 2, que trata sobre la doctrina de la Trinidad. Pero este señor que ven acá, ese es el causante de esto. Él fue el que hizo el desastre. Para Joseph Bates, la Trinidad era una doctrina antibíblica. Para Jaime White, era ese viejo absurdo trinitario. Y para Cornell, era un fruto de la gran apostasía junto con la doctrina falsa como la observación del domingo y la inmortalidad del alma. De la misma manera, dice acá este señor conocido como George, la mayoría de los fundadores adventistas del séptimo día tendrían problemas con la creencia fundamental número 4, que sostiene que Jesús es eterno y verdaderamente Dios. Para Andrew, el Hijo de Dios tenía a Dios por Padre y tuvo en algún momento de la eternidad, del pasado principio de los días. Para Waggoner, en su famoso Minneapolis en 1888, escribió en 1889 que hubo un tiempo en el que Cristo procedió y vino de Dios, pero ese tiempo se remontaba tanto a los días de la eternidad que para una comprensión finita es prácticamente sin comienzo. Ahora, claro que tendrían muchísimos problemas los pioneros, claro que sí, tendrían muchísimos problemas. Vamos ahora a regresar a esta historia de Leonard Freud. ¿Ok? Entonces, Leonard Freud es el causante de introducir la doctrina de la Trinidad dentro de la iglesia adventista, dentro de ese movimiento religioso nominal. Se le puede llamar iglesia adventista nominal, sí, se le puede llamar perfectamente. Porque cuando nosotros venimos aquí a vamos a ver Spalding Maga, dice Elena G. White en una visión que tuvo Dorchester, Maine, 23 de octubre de 1850, dice: vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, al igual que Judas, nos traicionarían junto con los católicos para obtener su influencia en combatir la verdad. Los santos entonces serían un pueblo oscuro poco conocido de los católicos. Ok, ¿ven? ¿Y cómo nos están entregando a la iglesia católica? Pues este personaje enterrado en un panteón masónico o jesuita, ¿verdad? Este señor infiltrado destruyó a la iglesia adventista, destruyó la personalidad del Padre y la personalidad del Hijo, presentando su falsa interpretación de que el Espíritu Santo es otro Dios. Es casi lo mismo con lo que,
Es casi lo mismo con lo que empezó a creer John Kellogg. Y se propuso a promover su aceptación e instituirlas en las creencias de la Iglesia Adventista. Leon Freud se propuso buscar en más de 1000 páginas de sus escritos, ¿sí? Hablando de los escritos de Elena G. White, y 25.000 palabras, cualquier cosa que pudiera confundirse con Trinidad. Y logró encontrar un pequeño puñado de citas que con razón pensó que podría ayudarlo. Luego coloca esta cita en su libro Evangelismo. Recuerden que ese libro, Evangelismo, no fue escrito por Elena G. de White, aunque se le ponga el título Evangelismo, creen que es de Elena G. de White, pero es un libro de este personaje. Y la mayoría piensa que las citas llamadas Evangelismo son un libro escrito por este señor Elena G. de White, pero no fue escrito por ella, pero fue más bien escrito y compilado por Fromm en el año 1946, que fue 30 años después de la muerte de Elena G. de White. Precisamente después que muere, ese libro sale a la luz y todo el mundo empieza a leerlo y a adoptarlo como que fuera verdad, sí, con la intención de engañar, porque Fromm colocó estas citas de Elena G. de White en su libro Evangelismo, donde ella había dicho tercera persona, grandes poderes y trío celestial, etcétera, los tres poderes, perdón. Pero todos estos hechos se refiere al Espíritu de Cristo y no a ningún otro ser, ¿sí? Este señor malinterpretó lo que había escrito Elena G. de White. Y no lo malinterpretó porque no lo conocí, no lo entendía. Precisamente él entendía todo lo que había escrito Elena G. de White, por eso no encontró nada. No encontró nada en que pudiera apoyarse en su doctrina trinitaria. Por eso aquí, como ustedes ven en pantalla, abajito ahí, vamos a leer, dice, experiencia personal en estudio y presentación. Puedo hacer aquí una franca confesión personal. Cuando entre el año 1926 y 1928, mis líderes me pidieron que hiciera una serie de estudios sobre el Espíritu Santo que abarcaban los institutos ministeriales de la Unión Norteamericana de 1928. Descubrí que aparte de las inestimables derivaciones encontradas en el espíritu de profecía, prácticamente no había nada en nuestra literatura que estableciera una sólida exposición bíblica en este tremendo campo de estudio. En nuestra literatura no existían libros sobre la cuestión, o sea, sobre el tema del Espíritu Santo. Para él no existían, pero si está minado de eso, ¿cómo es que no hay? Tenemos muchos, por ejemplo, miren, este señor me sorprende, ¿saben? ¿Cómo es que no hay muchos? Si nos vamos acá, por ejemplo, Cada día con Dios, página 143, dice Elena G. de White: todos los que amen a Cristo serán amados por el Padre y Él se le manifestará en todas sus emergencias y perplejidades. Tendrán el auxilio de Cristo, que Cristo se le manifestara y que al mismo tiempo fuera invisible para el mundo. Era un misterio para los discípulos. No podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual, pues estaban pensando en una manifestación eterna y visible. Cuando dijo Jesús: os enviaré otro consolador que estará con vosotros hasta el fin del mundo, ellos pensaban, cuando dice enviará otro consolador, no, esa no es la cita. Cuando Cristo dice, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Esa es la cita, ¿sí? En esa cita se presenta que Cristo estaría con ellos hasta que Cristo viniera. Ahora, lo que dice Elena G. White, que ellos esperaban una manifestación eterna y visible, que podrían verlo, pero no podían entender el hecho de que podían gozar de la presencia de Cristo mientras este fuera invisible para el mundo. No podían entender el significado de una manifestación espiritual. Como Leon Freud va a decir que no hay material, lo que pasa es que a él no le convenía todo lo que había ahí. Y luego dice Elena G. de White,
en una Manuscript Release, volumen 14, página 179, no es esencial para usted saber y ser capaz de definir qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que el Padre mandará en mi nombre. Y esto es la parte que Leron Freud no le gustó. Esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo llamado el Consolador. ¿Ok? Entonces hay muchísimas citas que podemos sacar y podemos exponer. Entonces, como este señor en su libro Movimiento del Destino va a decir que no había nada sobre dicho tema, entonces dice él, me sentí obligado a buscar una serie de valiosos libros escritos por hombres fuera de nuestra fe, los que se habían anotado anteriormente para obtener pistas y sugerencias iniciales. Bien. Vamos a leer. Y para abrir vista en un estudio personal intensivo. Teniendo esto, me fui de ahí, pero se decidieron ayudas tempranas y las puntuaciones, si no cientos, podían afirmar la misma convicción de que algunos de estos otros hombres con frecuencia tenían una visión más profunda de las cosas espirituales. Ok, vamos a la parte azul. Me sentí obligado a buscar una serie de valiosos libros escritos por hombres fuera de nuestra fe. Valiosos libros le llama, ¿no? Me imagino qué tipo de libros era lo que él leía. Porque Ellen G. White dijo que el Espíritu Santo es el Consolador. Y dijo que el Consolador es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, la tercera persona, el Espíritu de Cristo, el tercer gran poder es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo dado en Pentecostés fue el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que Jesús sopló sobre sus discípulos era su propio Espíritu. El Espíritu Santo que Cristo envió para representarse asimismo era su propio Espíritu. Los dignatarios celestiales son el Padre, el Hijo y el Espíritu de Cristo. El trío celestial es el Padre, el Hijo y el Espíritu de Cristo. No es otra persona como lo presentó este señor. Ahora, ¿por qué es importante? Yo creo que ese señor, Leron Freud, tenía que haberse basado más a las escrituras que a libros, entre comillas, valiosos. Por ejemplo, si vamos a 2 de Corintios o 1 de Corintios, 2 de Corintios 3:16 al 17 dice, y armoniza perfectamente. Cuando Elena G. habla que el Espíritu Santo es Cristo mismo, es porque lo encontró en la Biblia. ¿Y a dónde lo encontró? En 2 de Corintios 3:16 al 17. Pero cuando se conviertan al Señor, se le quitará el velo. O sea, ya no verán falsas doctrinas, van a entender. Porque el Señor es el Espíritu. No dice que la tercera persona es el Espíritu Santo. No. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad. La expresión es muy clara. Muy clara. Es como, por ejemplo, cuando venimos a Patriarcas y Profetas, vemos aquí a 24 minutos, qué rápido. Esto va a ser lo último porque no quiero alargar mucho este tema. Dice, el Hijo de Dios compartió el trono del Padre. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 15, capítulo Origen del Mal, y dice, el Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos. Miren, analicen esto. Si un trinitario lo lee, va a decir, aquí está la Trinidad. ¿Por qué? El Hijo de Dios compartió el trono. Ahí está uno, el Hijo. El trono del Padre. 2, el Padre, Dios, el coma. Que precisamente entre ellos la coma separa para poder definir a otra persona. Y la gloria del Ser Eterno que existía por sí mismo. Ahí está el Espíritu Santo que existía por sí mismo. Pero analizando bien, no es eso lo que quiere decir. Porque la Escritura dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado a su Hijo que tenga vida en sí mismo. Entonces, ¿quién es el que existe por sí mismo? El Padre. No hay otra persona. El Padre. Ahora, otorga esa vida en sí mismo, se la otorga a Hijo, ahora a Cristo, perdón. Ahora tenemos a Cristo que existe por sí mismo y tiene vida
en sí mismo, ¿sí? Ahora, supongamos que es verdad que el ser eterno se refiere al Espíritu Santo. Entonces, el ser eterno cubrió al Padre y al Hijo. O sea, se ve una posición mucho más alta que el Padre y el Hijo. Pensé que el Padre es que salían de él la gloria y cubría a Cristo. Entonces, la gloria del Padre cubre a los dos. Que el Padre es mayor, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no sale la gloria para cubrirlo a los dos. Están poniendo en una posición mucho más alta y eso no es bíblico. No aparece eso en la Biblia. No existe. ¿Ven? Entonces, algo también que me llama la atención a mí es que los adventistas creen que Jesús fue engendrado, que nació del Padre desde los días de la eternidad. Bueno, y si no lo creen, pues tendrían siempre un gran problema. ¿Ya? Porque hay una no hay una armonía de que los tres sean Dios. No hay una armonía. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo, siendo Dios, vendría a adorar a Dios al Padre? ¿Por qué? Porque es su hijo. Reconocen que su hijo literalmente es su hijo saliendo del seno del Padre. Si Cristo no tuvo principio y lo ponen como un Dios sin principio, entonces no es hijo de Dios el Padre. Así de sencillo. Es simplemente un título. Y no es literalmente hijo de Dios el Padre, de la misma naturaleza y la misma sustancia. No lo es. ¿Sí? Si se piensa de esa forma. Ahora, si los trinitarios confiesan de que Cristo es hijo de Dios, nacido de Dios, hijo de la misma sustancia y naturaleza del Padre, entonces están diciendo que Cristo no tuvo un principio. Cristo tiene preexistencia, claro que sí, pero empieza a obtenerlo cuando es engendrado del Padre, salido de su seno. Jesucristo mismo dijo: yo de Dios he salido. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahora, supongamos que Dios Espíritu Santo no tuvo principio, o no tiene principio, y Dios el Padre no tiene principio, pero viene el Padre y engendra a su Hijo en cualquier momento de la eternidad. Como dice Miqueas 5.2. Miqueas 5.2 nos dice, vamos a buscarlo aquí más rápido. Miqueas capítulo 5.2 dice acá. Miqueas 5.2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Ok? Entonces, si el adventismo cree que Cristo literalmente es hijo de Dios, y sí es el único monogenes, unigénito, el único en su especie, ¿sí? Con los genes del Padre, o de la misma naturaleza del Padre, y de la misma sustancia, entonces tendría un problema, porque cuando Cristo fue engendrado, no llega a ser el segundo de la deidad. Llega a ser el tercero, porque cuando Él nace ya está el Espíritu Santo y está Dios Padre. Ya que para los adventistas, Dios Padre no tiene principio y el Espíritu Santo no tiene principio. Claro que Dios Padre no tiene principio. Cristo sí tiene principio, desde los días de la eternidad. Entonces hay una gran contradicción. Ahora, ¿por qué no existe dicha Trinidad? Por el hecho de que Cristo llegaría a ser el tercero y no el segundo. Pero qué raro que a través de esas decisiones entre deidades decidieron poner al Espíritu Santo el tercero, a pesar de que Cristo existió después. ¿Sí? Ahora, aquí hay otro punto. Cristo no demostró que el Espíritu Santo era un Dios, porque no lo adoró durante toda su vida. Para nada. No le pidió al Dios Espíritu Santo cuando estaba en la tierra. Entonces demostró que Cristo tenía algo contra el Dios Espíritu Santo cuando nació. No lo aceptaba como su Dios, sino que simplemente a su Padre como su Dios. Parece que ahí tiene un grave problema. Ahora, si los tres son Dios y Cristo no tiene principio, entonces Cristo no es hijo de Dios literal. Ahí tienen otro problema. Realmente se debe aceptar que Cristo es el Hijo de Dios, engendrado de Dios el Padre, ¿sí? Y que es de la misma naturaleza del Padre, y aceptar que el Espíritu Santo, para que no haya ningún enredo, ninguna confusión, hay que aceptar que simplemente es la presencia. Ahí donde demostramos nosotros que nosotros sí creemos en el Espíritu Santo, pero no creemos que sea un Dios en el cual yo tenga que venir a adorarle, o pedirle, o postrármele, y exaltarlo, o creer que existe un trono. Eso es la parte que yo no creo. Pero este personaje
Leon Freud, que fue el que introdujo precisamente esa doctrina trinitaria, ¿sí? Como dice él, me vio obligado a buscar una veintena de libros valiosos escritos por hombres ajenos a nuestra fe, los mencionados anteriormente, para obtener pista y sugerencia. Movimiento del destino. Entonces, en su libro, El movimiento del destino, que se publicó en el año 1971, este personaje, ¿sí?, nos cuenta cómo llegó a escribir sobre el Espíritu Santo y a creer en la Trinidad. ¿Sí? Entonces, se desconoce cuánto de lo que escribió es verdad tal como él lo entendió, considerando otros hechos. Afirma que lo que él llama la verdad de la Trinidad fue una evolución inevitable en nuestra teología derivada de la conferencia y el mensaje de 1888. Concluye con su breve relato afirmando que el libro El deseo de toda la gente presentó una descripción inspirada de la doctrina de la Trinidad, y debido a esto se ha convertido en la posición aceptada de nuestra denominación. Y sin embargo, el deseo de toda la gente está lleno de declaraciones no trinitarias. No hay Trinidad en el deseo de toda la gente, sí, pero Leon Freud se jacta de que el deseo de toda la gente incluso se publicó en una importante revista católica, y aquí están sus propias palabras. Él dice: el deseo de toda la gente, por supuesto, presentó una descripción inspirada y en consecuencia estaba destinado a convertirse en la posición aceptada por la denominación. El deseo de toda la gente es uno de los libros más y muy estimados de la denominación, un clásico reconocido, incluso publicitado en una revista tan católica como universal. Ahora, como profesor adventista del séptimo día, ¿por qué estaría este señor tan orgulloso de su respaldo y publicidad en una revista católica? Eso es lo que esperaría de un católico, no de un adventista. Porque nosotros entendemos de que este señor sí parece, viendo las características, si era un hombre que sí fue infiltrando la doctrina de la Trinidad. Ahora, hay un video que se llama el video jesuita de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y tiene un testimonio que alega que Leon Freud y Roy Anderson fueron vistos trabajando como sacerdotes católicos antes de ingresar a la Iglesia Adventista. Y esto aplicaría el entusiasmo de Freud por la revista católica. Y luego tenemos el ejemplar del libro bueno, esto está en inglés. Triumphant, dice aquí. Escrito, vamos a ver un momento. Triumphant. Ahí se llama el libro, escrito por el teólogo adventista Dr. B.G. Wilkinson. Y este libro es uno de los estudios exhaustivos de la historia de la Iglesia de Dios en el desierto, y tiene declaraciones contra la Iglesia católica. Pero Fromm estaba enojado por el libro y ordenó la destrucción de las planchas de impresión para que el libro no pudiera reimprimirse. Ahora, no encontramos nosotros ese libro del Señor. Wilkinson tenía 80 años en ese momento y no podía permitirse el lujo de hacer las planchas de nuevo. ¿Por qué entonces, decimos nosotros, sale acá? Porque un adventista haría tal cosa menos que su puesto fuera católico. Ahora, dice Fromm que fue denunciado públicamente en la capilla de Washington Missionary College por el doctor Wilkinson como el hombre más peligroso de esta denominación. Esto tuvo lugar a mediados de la década de 1940. Creo que el doctor Wilkinson tenía muy buenas razones para decir esto, por gran disgusto de Fromm. Ahora, me imagino que todo esto, muchos dirán: no, eso es falso, eso es mentira. Si usted dice eso, precisamente usted desconoce la historia. ¿Sí? Desconoce la historia. Así que hemos hablado de este señor. Es el causante de la doctrina de la Trinidad dentro de la Iglesia Adventista.
Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse por favor al canal. Sí, aquí. Suscríbanse al canal, por favor, para llegar a más. No estoy monetizando, no necesito monetizar. Y pronto estaré dando la información de la publicación de mi aplicación, conocido como La Deidad Bíblica, la gloria a Dios por eso, donde van a encontrar mucha información de Leon Freud, de John Kellogg, declaraciones de los pioneros como Jaime White, Elena G. de White, Cottrell y muchos otros pioneros, Joseph Bake, Wagner y A.T.J. John, donde hay marcada, ahí en una carpeta, sus declaraciones referentes a la posición que tienen ellos sobre el Espíritu Santo y que entienden, ¿ok? Van a encontrar la revista de este señor que está aquí, de Leon Freud. Van a encontrar también una revista adventista, donde ellos dicen, vamos a verla aquí antes que me despida, revista adventista, es esta que está acá, no sé si se puede lograr a ver. Esa. El Consejo Mundial de Iglesias es una comunidad de iglesia que confiesa al Señor Jesucristo como Dios y Salvador según las Escrituras y por lo tanto buscan cumplir juntas su llamamiento común para la gloria de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mucho en común en coautoría con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto día y el Consejo Mundial de Iglesia, página 33, 1868. Si bien dice la revista adventista de la Review, volumen 158, número 31, página 4, de hecho ahí va a quedar la revista, si lo quieren pueden descargar. Si bien ningún pasaje bíblico afirma formalmente la doctrina de la Trinidad, escuchen los adventistas, los escritores bíblicos la dan por sentada y la mencionan varias veces. ¿Qué dice? Si bien ningún pasaje bíblico afirma formalmente la doctrina de la Trinidad, solo por fe podemos aceptar la existencia de la Trinidad. Eso no es fe, porque no está escrito, no lo dice la Biblia. Así que mi hermano, mi hermana, amante de la lectura, si quieren suscribirse al canal, por favor, háganlo, denle like. Y si quieren pertenecer al grupo de WhatsApp cuando en la lectura, por favor, dejaré el link en comentario para que vayan para el grupo, ¿ok? Los estaré esperando, estaré compartiendo muchas más informaciones. No quiero hacer muy largo los temas de ellos. Tal vez algún día me dé un tiempo de analizarlo a profundidad y ver cómo desarrolló dicho tema, ¿verdad? Y luego analizar sobre la tercera persona, analizar sobre el Espíritu Santo con Biblia, que sería muy importante sostenerlo más con Biblia. Y luego, ¿no? Para los que son adventistas, sostenerlo también con las declaraciones de la historia y el Espíritu de profecía. Así que les saludo Cristian, cuídense mucho, que Dios me los bendiga.